el análisis por viscoelasticidad del un coágulo se viene pues desde los principios del análisis de la coagulación. Sin embargo, se hacían los análisis de los componentes individuales de lo que sería todo la sangre. No se comenzó de la forma como tenemos actualmente con la trombolastografía. En dicho set es una de las formas que también hacemos los análisis en forma individual por los tiempos de lo que es tiempo protrombina, tiempo de tromboplastina parcial. Lo único que en esos casos se utiliza solamente es plasma deficiente de plaquetas para los análisis. Por lo tanto, al final, este tipo de análisis, todos en general se complementan, pero no llegan a ser tan completo como lo que vemos nosotros como con el estudio de trombolastografía, la cual nació para lo que sería el apoyo en el análisis al lado de la cama del paciente o en el salón de operaciones para los pacientes que iban a trasplante hepático o cirugías cardiovasculares, que fue donde más tiempo, desde los años 70, tuvo su uso este tipo de análisis de trombolastografía. Sin embargo, se ha implementado lo que sería componentes y reactivos adicionales que les permiten ser un poquito más flexible el análisis. En la foto que presento tengo lo que es el aparato de analizador 5000, el TEC 5000, para hacer lo que sería solamente la curva inicial de trombolastografía se requiere uno solo, pero si se requiere hacer análisis, digamos, de lo que sería complemento por inhibición de plaquetas, se requieren por lo menos dos de estos aparatos, haciendo uso de 4 cubetitas para el análisis. En sí, ¿qué es el trombolastograma? Es una forma en donde con el equipo se hace un análisis en tiempo real con sangre completa, la cual nos ayuda a dirigir la terapia viendo las propiedades del coágulo que está teniendo la persona que se le está haciendo el análisis. Mide precisamente lo que llamamos propiedades viscoelásticas del coágulo y la cinética de formación y luego degradación del mismo, siendo que todo esto comienza con la inserción en la cubetita de unas gotas de sangre con el componente activador que sería para con tanto el plasma como también las plaquetas que están presentes, se dé la formación y finalmente pues la fortaleza del coágulo. Posteriormente se le sigue midiendo cómo va dándose su cinética de degradación y eso es lo que llamamos lisis del mismo. Bueno, en la práctica clínica lo que sería la coagulación es una batalla constante de balance entre lo que sería la trombosis y el sangrado que puede tener un paciente y en eso pues, nos aporta ayuda a lo que sería un análisis un poquito más completo que solamente las pequeñas partes de los demás análisis. La hemostasia es bastante compleja, tiene o depende de múltiples sistemas que integran lo que serían las superficies celulares, por supuesto las células endoteliales, se involucran también los macrófagos, las células del sistema granulocítico y más de 56 proteínas que están presentes en toda la cascada de coagulación. La coagulación, la hemostasia es dinámica, va cambiando de momento a momento. De hecho, en solamente 6 mililitros de sangre hay la cantidad suficiente de factores para terminar de activarse todo lo que está circulante en una persona en el proceso de horas después de que se haya dado la activación. Por eso es que debe ser controlable. La misma también es interactiva, que nosotros podemos intervenir en lo que sería la coagulación, modificándola con lo que serían ciertas drogas o uso de los factores que hagan pues, falta. La cascada de coagulación que nos había presentado el doctor Germán Espino la semana pasada, pues él detalló que al final la tenemos ya en conocimiento de una forma un poquito más integral y ya no la vemos como lo que eran las clásicas vías extrínseca, que realmente es la más parecida a lo que ocurre en la superficie celular, es decir, un poquito más fidedigna. La vía intrínseca, la cual es de más proteínas, comienza con in vitro con el factor 12, que en la realidad y en lo práctico el factor 12 no tiene mucha importancia en lo que serían sus deficiencias en la coagulación. Y estas, en lo que era el sistema clásico, pues se integraban en la vía común, comenzando en que ambas llegaban a activar el factor 10. Y esto finalmente
llevaba a la formación de protrombina-trombina y este fibrinógeno lo convertía en fibrina que finalmente hacía la red del coágulo. Viendo este recuadro, ven las marcas o las flechas en amarillo, son puntos que se quedan por fuera cuando uno analiza realmente diferentes laboratorios de coagulación. O sea, pedir el TP me va a analizar posiblemente lo que ocurre en la integración hacia la formación de factor 10 desde lo que sería el factor 7. Sin embargo, las interrelaciones que hay entre ellas no se ven. De la vía intrínseca con el TPT o usualmente afectado por lo que sería calcio, lo que sería también donde interviene o hay interacción con las heparinas, esta vía generalmente también puede ser un poquito menos fidedigna y de hecho uno tolera más prolongación de segundos cuando ve o analiza el TPT en los pacientes que tienen alteraciones de la vía intrínseca. ¿Ok? Pero al final, para tratar de integrar todo esto, se diseñó este tipo de estudios de estrobografía. En este monitoreo tradicional de la hemostasia, vemos que realmente ver el TP o TPT o test de Quick, usualmente va a medirme o verme un punto inicial de lo que sería lo que vemos en una forma más integral en la trombelastografía. El conteo plaquetario o tiempo de sangría puede darnos manifestación de lo que nosotros vemos en la gráfica de incremento de fortaleza del coágulo por la tromboelastografía, ya una vez que esté desarrollándose. Y posteriormente en la degradación del coágulo nos da una visión más íntegra que solamente el dímero D que tenemos como prueba para ver eso. Entonces es una prueba más integral de todo el proceso en sí de coagulación, aunque lo usualmente es que lo comenzamos de una forma invertida con un activador de la hemostasia secundaria, activando factores de coagulación y estas a su vez llevan una alta generación de trombina que es el más potente activador de las plaquetas. De hecho, en pacientes que tengan aspirina o clopidogrel, la tromboelastografía sola como tal, en la porción de análisis con caolina, que es el activador de la trombina, solamente, o más bien, va a ser insensible a las alteraciones por los antiagregantes. Por lo tanto, TEC solo no me sirve para analizar lo que serían las inhibiciones por plaquetas, pero me ve visualmente o me da una pantallazo de todo lo que sería la coagulación. El modelo celular de coagulación es realmente más a lo que analizando, ya publicado desde muchos años atrás, nos da un reflejo de lo que está ocurriendo en vivo, en donde sobre las superficies celulares con presencia de factor tisular, interactuando con el factor 7, se inicia una vez que haya lesión endotelial, la activación de esto con una iniciación de liberación de factor tisular con factor 7 de las células que son lesionadas. Esto llama a las plaquetas. Esa iniciación pasa a lo que sería la amplificación que se sobrepone con lo que sería más llamado de plaquetas y estas llevan entonces sobre su superficie de la membrana plaquetaria el resto de lo que sería la activación. En esto tenemos la vía intrínseca participando y la vía extrínseca, pero no ya como las partes integrales de dos vías, sino todas en una forma simultáneamente ocurriendo. Es decir, se conjuga lo que sería tanto vía extrínseca e intrínseca, siendo realmente la superficie celular realmente el protagonista de esa película. Entonces, las pruebas rutinarias individuales no nos representan este modelo. La tecnología del TEC lo que hace realmente es utilizar sangre completa. Esta se inserta unas gotas en lo que sería una pequeña cubetita, la cual va a estar girando en el sentido del reloj. Giran 4 grados con 45 minutos, unas 6 veces por minuto. Y esto trata de imitar realmente el flujo lento estásico de unas venas, de la sangre de las venas, perdón. Y encima, y entrando a lo que sería la cubetita, hay un pequeño alambre que es una sonda que tiene sensores que detectan lo que sería el atascamiento del giro o del contenido de la sangre que está en la medida que se va dando la formación del coágulo. Esto se inicia a contar el reloj desde el momento en que se le ingresa al sistema lo que es el activador, que en este caso viene siendo caolina. La
caolina es un potente activador de trombina y la cantidad de trombina presente en lo que sería en los factores que tiene la sangre del paciente va a llevar entonces a la activación secundaria de las plaquetas. Eso se los muestro en esto. La iniciación de la fase celular de la coagulación lo estamos viendo en este sentido con lo que sería la medición del tiempo R, es el tiempo desde que se entra todo en el sistema, tanto entra en contacto la caolina, debe haber presente, por supuesto, del mismo paciente calcio y los factores de coagulación empezarán entonces a generar lo que sería la trombina. Todas las diferentes superficies de plaquetas nos ayudan en lo que sería el inicio. Sin embargo, las plaquetas todavía no están agregándose. Por eso, ese tiempo que demora desde que se mete todo en el sistema hasta que empieza a la formación del coágulo, es lo que llamamos tiempo de reacción o R. Esta no debe ser superior generalmente de 8 minutos, desde que se da todo el inicio. Desde que empieza a notar la sonda que se empieza a atascar el sistema debido a la formación del coágulo, esta va midiendo una cinética de desarrollo de fortaleza del coágulo, que es lo que conocemos como la fortaleza. Y esta es la fase 2, lo que sería máxima fuerza del coágulo. ¿Ok? En ese punto lo vamos finalmente a mirar ya cuando llega a la máxima amplitud de lo que la gráfica nos está dando de los sensores de la sonda dentro de la cubetita. Esto lo medimos por lo que sería amplitud máxima, que sería lo más que queda atascado el contenido dentro de la cubetita. Y posteriormente sería la degradación del coágulo, que esto nos da la estabilidad del tiempo en que permanece con la máxima fortaleza y empieza a degradarse como tal. Generalmente, pasados los 30 minutos, ya tenemos un porcentaje de degradación, la cual nosotros lo analizamos con lo que sería el I30. Este es el porcentaje de degradación o que hay menos cantidad de coágulo presente en la cubetita con respecto al punto de máxima amplitud o máxima fuerza. ¿Ok? En eso entonces tenemos iniciación del coágulo, la cinética del coágulo, que es en donde se va dando ese desarrollo hasta máxima amplitud, y luego la degradación. Viendo entonces los diferentes parámetros que podemos medir dentro de esa cinética, ya vimos lo que era R, K y el ángulo alfa, son precisamente lo que lleva a velocidad de desarrollo de la formación de ese coágulo. El tiempo de K es el tiempo que le toma a llegar hasta unos 20 milímetros de la gráfica del coágulo, es decir, no llega necesariamente a la máxima amplitud, pero ese nos da una visión o panorama de la cinética de desenrollo o de desarrollo, perdón, del coágulo. Esto, por supuesto, va a producir un ángulo, el cual vamos a ver de una forma más o menos pronunciada según la velocidad con la que se va a llegar a esa amplitud de 20 milímetros. En ese tiempo precisamente nosotros vamos entonces a estar midiendo el ángulo que se forma con respecto a una vertical en el momento en que termina el R, comienza la K, y hasta que llegue a estos 20 milímetros. Ese ángulo entonces nos da información de velocidad de formación de coágulo y dependerá tanto de en ese momento la consistencia de fibrina que tenga que se haya formado y el inicio de la activación de las plaquetas. El siguiente punto, espérenme, no sé si les expliqué los componentes de degradación, sí, ya lo habíamos visto, correcto. Entonces, podemos analizar lo que sería la coagulopatías en base a si afecta lo que sería la iniciación, si afecta la fortaleza del coágulo o si afecta posteriormente la estabilidad de la misma. La iniciación va a depender principalmente de la presencia o no o deficiencias de factores de coagulación o presencia de anticoagulantes como warfarina, que nos va a tener detenida la producción de factores, es decir, al final es realmente deficiencia de factores, o de otros tipos de anticoagulantes como los anti-10A de forma directa. Estamos hablando de la Apixaban, Rivaroxaban, Edoxaban, de la antitrombina, que sería el dabigatran, o la presencia de las heparinas y heparinoides, incluidas heparinas de bajo peso molecular, que actúan sobre el factor 10 activado, o el fondaparinox. Esto nos puede afectar y alargar o prolongar el tiempo en que finalmente se inicie la cinética de
este, de formación de coágulo hasta llegar a la capa. La fortaleza ya sería dependiendo de la cantidad de fibrina que se haya generado y de la cantidad de plaquetas que tengamos y su función. Al final, la caulina ha llevado a formar tanta trombina que esta va a hacer que las plaquetas realmente se activen independientemente que estén inhibidas por lo que sería por antiagregantes como Plavix, aspirina, por ejemplo. Entonces, esta visión de la trombolastografía nos mide es de una forma full, insensible realmente a los antiagregantes. Pero la fortaleza va a depender realmente de si hay una alteración propia de las plaquetas congénita, como la trombastenia de Glassman, situaciones que tengan de pronto defectuosos ciertos los receptores de glicoproteína 2B3A que estén no presentes en las plaquetas. Esto va a hacer que no se desarrolle de una forma adecuada la fortaleza o la fase 2 de lo que sería el análisis de trombolastografía. Y la tercera parte, la estabilidad, dependerá realmente del sistema fibrinolítico que esté de un modo adecuado, que tenga el inicio de la activación de la plasmina, pero en una velocidad que sea realmente comedida, en la medida que nos permita que el coágulo retenga la sangre dentro del vaso sanguíneo y no se den las hemorragias. Entonces, esta velocidad de degradación es importante su análisis porque nos puede indicar que haya un estado fibrinolítico, puede ser primario o secundario. Entonces, los trazos de lo que nos da esta curva nos permite entonces entender la coagulación. Por ejemplo, alteraciones de donde se demore mucho la R nos puede inducir a pensar en baja cantidad de factores de coagulación o que haya anticoagulantes. Es un R prolongado, un estado hipocoagulable en esa situación, viéndolo comparativamente contra una gráfica normal. Una disminución de la amplitud máxima nos indicaría entonces que hay disminución de plaquetas, muy posiblemente sería lo que tendríamos que mirar es el hemograma, y deficiencia o disminución de fibrina, la cual puede hacer una morfología muy parecida. Sin embargo, vean que hay discreta diferencia entre baja cantidad o función de las plaquetas de forma innata o una baja cantidad de fibrinógeno. Al final, la morfología es un poquito más en copa. Respecto a lo que sería un aumento del tiempo o el porcentaje de degradación a los 30 minutos o Li30 o Lysis a los 30 minutos, el nombre correcto de este parámetro, nos indica que hay un aumento de la actividad fibrinolítica. En sentido de esto, continuando el estado fibrinolítico, puede ser que inicie bien el coágulo, tenga una fortaleza adecuada, sin embargo, su degradación posteriormente esté acelerada. Y esto lo pudiésemos entender como una fibrinolisis ya sea primaria o secundaria. En la primaria, lo que sería las fases iniciales son normales, pero degradan rápidamente. Y en un estado de fibrinolisis secundaria, hay un aumento intenso de lo que sería el estado, indicando como si fuera algo más bien protrombótico, se activan rápidamente, llegan a una amplitud máxima incluso mayor de lo normal, pero degradan rápidamente. Y esto generalmente lo podemos ver en situaciones como lo que serían CID secundarios a cánceres, especialmente el principal ejemplo es el cáncer de páncreas, que tiene mucha tendencia a estar dando tanto trombosis como al mismo tiempo sangrado. Y es por el análisis nos daría una curva de este tipo. Y viendo ya en lo que sería el estado trombótico específicamente, vemos un aumento de la AMA que vamos a pensar que sea una hipercoagulabilidad plaquetaria por ya sea mucha adhesión de las mismas. Hay personas que de pronto incluso con antiagregantes tienen cierta insensibilidad a la que uno esperaría una antiagregación con aspirina, por ejemplo. Y estas personas tendrían pues necesidad incluso de hacer ajustes de esta terapia de antiagregantes en esas situaciones, especialmente los pacientes que tengamos, digamos, con stent colocados, que tengan un diversor de flujo para lo que serían aneurismas intracerebrales. Uno no quiere realmente que tenga insensibilidad y uno puede monitorizarlo con la curva que tengamos de la trombolastografía. Hay estados en donde hay deficiencias de plasmina, por ejemplo, y esto sería una hipercoagulabilidad enzimática en donde la misma no se degrada, el coágulo se mantiene largo
e incluso sin modificación en los parámetros del I30 o en el estimado de porcentual del ISIS, que es donde inicia realmente desde el máxima amplitud a degradarse el coágulo. Esa es una, diríamos, es un estimado de lo que vamos a ver después con el I30 y es una forma de pronto para verlo no esperando 30 minutos al frente del aparato. El EPL, que es las siglas para ese parámetro que se valoriza. En esa situación podemos entonces analizar que puede haber hipercoagulabilidad enzimática o plaquetaria. Y la suma de ambas, pues vemos un MA anchísimo y que no degrada totalmente. Espérenme. El estado hipercoagulable, bueno, vamos a verlo con lo que sería una R disminuida, un aumento, en ese caso, de factores de actividad, el aumento del MA con aumento de plaquetas o de fibrina y la disminución del I30 por un apagamiento de la fibrinolisis. Aquí les presento lo que sería un árbol de decisión que realmente está basándose en lo que vimos, viendo en gris lo que serían las morfologías de las gráficas o el trazado normal comparativamente con respecto a lo que vemos en el trazado que nos está dando el paciente. Y analizando eso, si tenemos una situación que se nos presenta un paciente con sangrado o con tendencia protrombótica, podemos tratar de entenderlo en base a viendo si el tiempo o el estimado del ISIS porcentual supera un 15%, es decir, desde que pasa del MA e inicia la degradación y esta rápidamente va a tener una cinética de degradación muy rápida, sería el EPL más de 15 o un tiempo o porcentaje de ISIS a los 30 minutos más de 7.5 nos da a entender que va a haber un estado fibrinolítico, pero en el paciente que tenga manifestaciones tanto trombóticas como hemorrágicas, lo que vamos a estar esperando posiblemente es un índice de coagulabilidad, la cual es un cálculo realmente que nos da los autores de este tipo de equipo. Está basado en la cinética inicial del coágulo, tanto usando los parámetros del R como el ángulo alfa y el K. Y esto, si supera más de 3 este índice de coagulabilidad, nos da a pensar que sería una fibrinolisis secundaria, en donde esta tiene alta tendencia de coágulos, sin embargo degrada rápidamente, versus si el índice de coagulabilidad está normal realmente, menos de 1, lo que estamos entendiendo entonces es que es una fibrinolisis primaria, en donde se da formación de coágulo, pero degrada muy rápidamente. Y nos daría entonces a entender y manejarlo de una forma distinta, entendiendo el contexto de que puede ser un paciente con cáncer o con un CID séptico, por ejemplo. Si no es lo que está ocurriendo, no es la alteración. Y vemos que el índice de coagulabilidad realmente está alto. El paciente nos está presentando coágulos realmente. Vemos el tiempo de R y si está menos de 4, vamos a pensar que realmente estamos enfrentando una hipercoagulabilidad plaquetaria. O si el R es menor y el MA realmente es más de 73, es decir, muy ancho, en ese caso vamos a pensar un defecto hipercoagulable de tanto plaquetas y enzimáticos. Si no son las plaquetas realmente, no va a haber una amplitud tan ancha de más de 73, solamente va a ser un defecto hipercoagulable enzimático, posiblemente deficiencia de plasmina. Y en ese caso el paciente podría ser candidato, dependiendo de la situación, a uso de los fibrinolíticos como TPA en infusión, dependiendo de lo que nos encontremos con el paciente. Si en la situación nos enfrentamos a un paciente en un estado hemorrágico y su índice de coagulabilidad es alto, en ese caso analizamos su R también y vemos en esa cinética si es demorada, es tardía, más de 8 minutos, digamos, más de 10 en el contexto de árbol de decisión. Estamos claros que lo que tenemos es deficiencia de factores posiblemente o tal vez anticoagulantes. Pero si no, si la R es normal, el MA sería el siguiente punto a mirar y si está disminuido, vamos a conocer que realmente va a ser por disminución de la función plaquetaria o más que nada cantidad de plaquetas versus lo que sería que este MA sea normal y vemos una cinética de ángulo que sea disminuido. Nos da a entender realmente que tenemos una cantidad de fibrinógeno posiblemente bajo
en el contexto de que no se da un ángulo de cinética rápido de formación de coágulos. Si no está ocurriendo realmente, debemos reanalizar qué está ocurriendo con el paciente, pensando si todo está normal, en que más bien puede ser un paciente que después de una cirugía tenga una herida que realmente no está bien manejada quirúrgicamente o que tenga que reintervenirse en esa situación. ¿Ok? En las situaciones en donde tenemos heparina, nos va a afectar el R haciéndolo muy prolongado. Los fabricantes de este tipo de aparatos nos permiten utilizar un corrector que contiene heparinasa, la cual va a hacer que se normalice la curva de la trombolastografía, dándonos un siguiente trazado de la sangre del paciente sin efecto. Y esa se va a ver más bien normal. Y esa corrección nos da a entender de una forma sencilla que está ocurriendo es un efecto de heparina en el paciente, que puede ser por toma, digamos, a través del catéter, o realmente el paciente estaba anticoagulado y no se conocía o se pasó una dosis superior a lo que debemos en este caso. ¿Ok? Otro punto del análisis podemos hacer solamente con lo que se llama un activador. Esta solamente y se usa lo que sería plasma deficiente de plaquetas, y en este caso en el pocito en el que se pone el activador nos va a dar solo lo que contribuye la fibrina a la amplitud máxima de la trombolastografía. De hecho, esto se utiliza en el análisis, por eso son 4 cubetitas las que se aplican cuando se analiza en lo que es el mapeo que explicaré ahorita. Esta curva, por supuesto, no tiene plaquetas y por lo tanto no va a llegar a la máxima amplitud que se daría con el contexto de un paciente con plaquetas. Aquí vemos la relación entonces de la curva de fibrinógeno con solo activador versus la curva con caulina y trombina que ha activado las plaquetas presentes en el coágulo, y vemos la diferencia que tienen en ancho. Nos da un análisis que nos vamos a utilizar posteriormente por esa relación de fibrinógeno versus plaquetas. Su amplitud máxima nos da una visión de qué tanto contribuye al coágulo las plaquetas específicamente. En base a eso, entonces se hace o se diseñó la prueba del mapeo plaquetario, donde las plaquetas contribuyen a hacer más ancho la curva o trazado de trombolastografía respecto a solamente la fibrina. Entonces, ¿cuándo vamos a usar un mapeo plaquetario? Lo vamos a solicitar en pacientes de pronto que se está planeando colocar lo que serían dispositivos, stents intravasculares, dispositivos intravasculares o dispositivos diversores de flujo para aneurismas, por ejemplo. Entonces, en esos casos hay personas, y vamos a pensar de pronto que todos van a responder igual, y no es cierto. Realmente hay personas que son insensibles a los antiagregantes y tienen curvas, cuando los vemos, más anchas o menos anchas, o incluso hay personas que son también de pronto hasta muy sensibles, y uno tiene que de una forma medida disminuir la dosis que está usando con estos pacientes. Entonces, es una medición que se hace de forma individualizada para ver cómo va a responder a los fármacos el paciente. Y hay que hacer entonces el análisis de forma basal antes de comenzar y posterior a los inicios para ir titulando realmente la respuesta. Vamos a estar viendo los inhibidores de los receptores de ADP. Por supuesto, lo que sería clopidogrel, ticlopidina, prasugrel y tecagrelor, versus lo que serían los clásicos inhibidores de la vía del tromboxano, de la cifoxgenasa, como la aspirina. También los que son intravenosos usados para lo que serían pacientes en el momento inicial del cateterismo y colocación de stent, los inhibidores de glucoproteína 2B3A, que actúan tal vez también por la misma vía del tromboxano. Entonces, el análisis se va a hacer en base a el efecto que ocasiona el medicamento una vez se le ha dado al paciente, cuánto lo vemos con respecto a nada más el fibrinógeno que se ha formado en fibrina, que sería nula o absolutamente nada de función plaquetaria, porque este es solamente con plasma libre de plaquetas, versus el TEC realizado con caulina, que ha sido incluido la función plaquetaria. Entonces, en un tercer pocito, lo que hacemos es agregarle el activador que queremos analizar de la vía que queremos de pronto usar de medicamento. Es decir, si vamos a usar aspirina, la del ácido araquidónico, que sería por la vía de la ADP, versus lo que sería, la vía de
de ciclooxigenasa. Versus si usamos Plavix en el paciente, lo que se considera usar sería entonces el pocito usar un activador de ADP. En eso se analiza lo que sería el ancho que da la tromboelastografía completa con caulina versus la del fibrinógeno y cuánto da el paciente. Y al final es una resta y divisiones realmente de regla de 3 la que nos da realmente un análisis de porcentaje de inhibición. Pero ¿por qué realmente? Como les menciono, paciente con tromboelastografía que tiene una amplitud máxima bastante ancha, ya de forma basal, versus alguien que la tiene en una forma más normal, de una tromboelastografía que no está con un MA tan ancho, versus una persona que todavía está dentro del rango normal de la curva de tromboelastografía, pero sin embargo está poco ancha. Nos indica realmente que pueda tener deficiencia de los receptores hidroglutinados B3A y esta persona va a ser muy sensible. Entonces, en estos extremos, la persona normal con el inhibidor que se va a usar, la curva con, por ejemplo, ADP o ácido araquidónico, lo va a llevar a un estado más bien normal en lo que sería esta zona de banda blanca, versus las personas que tienen un estado hipercoagulable y mayor función de las plaquetas, por más que tenga un 50% de inhibición, no le termina de arreglar y esta persona todavía puede hacernos trombosis de los dispositivos en ese contexto. Tendríamos que apretarle o incrementar la dosis que se está usando de estos antiagregantes, versus una persona que tenga un estado ya deficiente de estos receptores. Al hacer uso, vemos que incluso tenemos que disminuir o considerar dosis más bajas de las mismas. Aquí les voy a presentar ya yéndonos hacia el final realmente lo que sería un caso clínico, un análisis de tromboelastografía, nada más un paciente séptico en el cual está con 6D, febril, presenta leucocitosis, tiene al hallazgo físico, piel marmórea, alteraciones neurológicas, se consideró meningitis y se le realiza una tromboelastografía, la cual nos muestra un trazado compatible realmente de un estado de coagulación que parece ser secundario, fibrinolisis secundaria, porque está un poquito incrementado con lo que sería la curva normal. Posteriormente del análisis de esto, al paciente se somete a infusión de heparina junto con el manejo de antibióticos para resolver lo que sería el componente infeccioso detonante de toda esta coagulopatía que está teniendo el paciente. El paciente a 2 horas, después de iniciado un bolo de a 10 unidades por kilo, seguido después de una infusión continua a 10 unidades por kilo por hora, se evidencia que el paciente ya no está en la nueva gráfica en un estado hipercoagulable con la heparina. Sin embargo, cuando lo corremos con heparinasa, nos damos que el estado basal de la sangre sin la heparina en el paciente sigue manifestando los datos de un estado protrombótico de tipo realmente hiperfibrinolisis secundaria. En esa situación todavía se debe manejar con la infusión. Unas horas después, 12 horas de iniciada la heparina, vemos una nueva curva, se ve una prolongación del R. Sin embargo, cuando analizamos con heparinasa, vemos que el trazado es más a lo normal realmente con respecto a la curva estándar que sería para el análisis. En ese momento, el paciente que ya ha prolongado el R en el estatus con sin la heparinasa, le bajamos a la dosis de heparina y esto lleva entonces a ir lentamente alcanzando la normalidad con respecto al trazado. Y ya 36 horas después de iniciar la heparina, se redujo aún más la dosis a 5 unidades por kilo por hora y ya el trazado del mismo paciente, que es la que está en blanco, respecto al trazado en la cubetita con heparinasa, prácticamente ya se sobreponen, indicándonos que se ha alcanzado éxito en resolver lo que sería la coagulopatía presente en este paciente. Se inicia con la anticoagulación debido a que estaba en un estado protrombótico, el cual activaba toda la coagulación y a su vez llevaba al estado fibrinolítico. Entonces, realmente la indicación en este paciente era resolver primero la parte protrombótica para tratar de que lo que fuese secundariamente, que era la fibrinolisis, fuera cediendo realmente. En este paciente, posteriormente se consigue con el manejo antibiótico correcto, extubar al paciente y transferir a la sala.
Viéndonos ahora un poquito más en la actualidad, lo que ha ocurrido y ya se ha reportado, pues que los pacientes con COVID hacen un estado protrombótico severo, encontró o se analizó inicialmente de las primeras autopsias que nos reportaron los italianos y posteriormente en los análisis, por lo menos esto fue publicado para mayo por un equipo de cirujanos usando la trombolastografía. En el mismo artículo no ponen las trazados de la misma curvas de trombolastografía de estos pacientes, sin embargo lo explican los detalles que se estaban encontrando. Incluso en el análisis encontraron una forma predictiva de reconocer qué pacientes con un COVID severo iban probablemente a requerir diálisis debido a los eventos trombóticos en la circulación esplácnica, especialmente hacia los riñones. Era un Li30 de cero prácticamente, junto con lo que sería una cinética aumentada y una MA ancha de valores bastante mayores de 76. En estos pacientes les hacía un índice de reconocimiento de lo que sería el pronóstico hacia falla renal y diálisis en el grupo de pacientes severos. Ellos notaron que el R se acortaba, que era consistente con incremento temprano de la generación de trombina en más del 50% de los pacientes. También reportaron que el ángulo de formación de la cinética hasta los 20 milímetros era bastante pronunciado, el ángulo también, y esto nos indicaba que había un incremento en la formación de fibrina en hasta 83% de los pacientes. Y la amplitud máxima era ancha, era grande, y esto era consistente con mayor fortaleza del coágulo, tanto por fibrina como por plaquetas. Y la lisis de 30 absolutamente era tan reducida que incluso en pacientes llegaba a cero. Es decir, que mucho más de los 30 minutos no tenían nada de lisis generada. Aquí les presento un caso clínico manejado en Paitilla. Era una femenina de 52 años, estaba cercano al mes más o menos desde su inicio de hospitalización por COVID, diabética de 52 años y obesa también, la cual fue manejada por su médico neumólogo intensivista con heparina, o más bien con heparina de bajo peso molecular, para tratar de compensar lo que él estaba notando de una tendencia protrombótica en la paciente. Las dosis, incluso usó dosis de tromboprofilaxis intermedia, las cuales las hacía en base más o menos al cálculo por peso de la paciente. La paciente pesaba en ese momento creo que cercano a las 110 kilos. Las dosis que le estaba usando se pudiesen considerar de tratamiento, pero por peso realmente quedaban siendo todavía tromboprofiláxicas de 80 miligramos por kilo cada 12 horas. Sin embargo, la paciente empieza después a desarrollar un dolor abdominal manejada inicialmente con analgesia de antiinflamatorios y con paracónica, que es paracetamol intravenoso. Sin embargo, el dolor se fue pronunciando toda vez más y notaron también que iba disminuyendo la hemoglobina y por esto se le realizó un CAT, el cual mostró grandes hematomas que parecían provenir del músculo recto abdominal izquierdo. No sabemos realmente cómo sucedió, porque la paciente tenía mucho panículo como para considerar que las agujas de las inyecciones fuesen las que alcanzaran. Sin embargo, es lo más posible realmente, porque de ahí nacía un coágulo que medía 13 por 8, pasaba por debajo del peritoneo, desplazando útero, ovarios, vejiga, de más de 13 por 8 centímetros, y se conectaba con otro que ladeaba e iba paracólico del lado derecho, es decir, cruzaba del lado izquierdo al lado derecho, subiendo por la cordera paritocólica derecha. Y esta llegaba a medir más de 16 por 4 centímetros. Debido a ese dolor que ella estaba presentando, se le estaba dando los antiinflamatorios que mencioné. Cuando nos llamaron, la paciente había perdido ya de 13 gramos, que era su basal, había quedado en 5 gramos de hemoglobina y le habían suspendido ya el Clexane realmente, considerando que fuese el detonante de esto. Sin embargo, por las dudas, hicimos una medición de niveles de actividad anti-DSA y analizamos también una trombolastografía. La imagen que veían anteriormente era la trombolastografía y esta es la muestra del mapeo por la vía de ácido araquidónico, es decir, la cubetita contra el activador y la trombolastografía, vean que prácticamente se sobrepone con el activador, es decir,
no hay nada, prácticamente un 95% de inhibición de la función plaquetaria. Es decir, la paciente estaba presentando marcada disfunción plaquetaria, suponemos definitivamente por lo que eran los AINES y en la paracónica. De hecho, hemos notado pacientes que paracetamol en forma intravenosa tiene discreto efecto de tipo antiinflamatorio, a diferencia del oral. El oral es bastante seguro. Los niveles de actividad anti-DSA en el momento que se pidieron, realmente a las 26 horas de suspendido el Clexane, salieron normales, de hecho nulos, es decir, no había nada de efecto del Clexane, pero la paciente seguía manifestándose el deterioro en la hemoglobina, estaba sangrando activamente. Tomamos la conducta de iniciar con transfusiones de aféresis de plaquetas, las cuales comenzaron con una al día, pero la paciente no dejaba de disminuir la hemoglobina, aunque se mantenía estable con cristaloides y todo, se trasladó ya de sala que estaba a intensivos y se tuvo que incrementar la dosis de plaquetas hasta 2 aféresis por día e incluso usar lo que era infusión continua durante más de 72 horas de ácido manotoproico. Al final, la paciente requirió más de 7 unidades de glóbulos rojos para resolver lo que era la difusión. Secundariamente, a la vía principalmente inactivada, que era la de ácido araquidónico, siempre en la colita hay algo de inactivación por la otra vía y por eso es que se observa un porcentaje menor por la otra vía que se analiza en la cubetita, por ejemplo, en este caso de ADP. Pero la principal, la que está mayor, es la que nos indica realmente cuál es la que predomina en el paciente. Ya más de 48 horas después se notó finalmente ya una normalización de la trombolastografía, más bien, perdón, de los mapeos plaquetarios de la paciente, en donde pudimos ya de una forma más tranquila dejar de transfundirle plaquetas. En todo momento la paciente nunca requirió uso de plasmas, tampoco de crioprecipitados. De hecho, creo que sí, habían puesto crioprecipitados antes de llamarme, sin embargo, no vimos la necesidad de uso de nada de esto. Tampoco usar Feiba o Novoseven, que serían reversores para situaciones que se hubiesen considerado, digamos, por deficiencia de factores o lo que sería uso de anticoagulantes. La paciente solamente se usó fue el antifibrinolítico para ayudarnos a mantener el coágulo donde tenía la lesión del vaso que había empezado a sangrar, que suponemos era una derivada de la ilíaca externa izquierda, que daba su rama hacia lo que era el músculo. Y finalmente, en el momento en que pudimos ya tener un mapeo normal, la paciente había quedado con 8 gramos de hemoglobina con todo lo que se había puesto de unidades de sangre encima. Y ya en este momento vimos también que lo que había ocurrido realmente era que ya el supradol, que es ketorolaco, había dejado de estar activo en el sistema de la paciente y eso nos permitió respirar en ese caso. Sin embargo, con lo que ella quedó de su inicial, se decidió no darle, porque impresionaba muy alta sensibilidad a antiinflamatorios. De hecho, un análisis posterior a esa hospitalización en ese momento, la paciente todavía presentaba un poquito de inhibición por AA. También en ese contexto, el neumólogo intensivista nos cuestionó por el hecho de que la paciente seguía estando, a pesar de lo que había presentado de sangrados, en un estado protrombótico. Y esto lo manifiesto ya con el análisis después de que ya no teníamos el efecto en el mapeo de la inhibición plaquetaria, viendo el R, que era cortado, el tiempo en que se iniciaba el coágulo, una cinética bastante pronunciada, donde la K es menor de 0.9 minutos. El ángulo está bastante pronunciado de 76 grados con respecto a lo que se esperaría en una cinética normal. Es decir, y en una amplitud máxima ancha de 76 milímetros comparado con lo que sería un máximo normal de 70. Es decir, la paciente seguía teniendo la condición protrombótica en el análisis de la trombolastografía. Por lo tanto, después de haber ya estabilizado y haber notado que ya no estaba presentando disminución de hemoglobina ni sangrados, se decidió volver a ponerla en tromboprofilaxis, pero esta vez de una forma medida, haciéndolo, titulándolo en base a uso de niveles de actividad anti-DHA, tratando de mantenerla entre 0.4 y 0.8 unidades por mililitro de la actividad anti-DHA. Y eso nos pudo llevar a tener a la paciente bien, sin más sangrado, darle egreso.
En este caso, pues ya como les muestro, un estado post-COVID. En la actualidad la paciente ya no tiene anticoagulación y se le está terminando de resolver el problema de los hematomas que todavía quedaron en el abdomen, pero está estable y en su casa. Sería mi presentación por el momento. No sé si tengamos alguna pregunta, algo que quieran comentar o detallar. No sé si tengamos preguntas. Licenciada Karen. Hola, doctor. No, los micrófonos están abiertos. Si desean hacer estas preguntas, pueden desactivar el audio por ustedes mismos o escribir las preguntas en el chat. No hay preguntas, doctor. Bueno, saludos a todos y que tengan una excelente tarde. Saludos. Gracias, doctor, por la presentación. De nada, a la orden y bueno, que tengan un muy excelente día. Hasta luego.